Hola, soy Jessica Marena y esto es Vidas que Inspiran, el espacio donde historias reales nos impulsan a vivir con intención y coraje. Hoy nos acompaña Erlinda Sánchez Márquez, gimnasta que representó a México en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y medallista de bronce por equipos en los Panamericanos en 1975. Bienvenida, Erly, a Vidas que Inspiran. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy emocionada de estar contigo, de ilusionada por volver a recordar un poco mi vida, mi trayectoria, y te agradezco mucho la invitación. Gracias. Muchas gracias. Yo estoy encantada de que hayas aceptado la invitación, además de tu increíble trayectoria en gimnasia. De hecho, mis hijos propios están en tu gym y hasta mi esposo, siendo muy felices, y la verdad es que te admiro mucho por ello. Oye, indagando un poco, me di cuenta que tú hiciste una vuelta que dio la vuelta al mundo, un salto que dio la vuelta al mundo en los estadios. ¿Esa fue la primera vez que tú enseñaste gimnasia? ¿Cómo fue? Cuéntame. ¿Cómo en los estadios? Sí quisiera que me aclararas eso de los estadios. ¿Tú le enseñaste un salto a tu hermano? Yo decía, ¿por dónde va la pregunta? ¿Por dónde va la pregunta? Porque sí, mira, me remonté al Santiago Bernabéu, la verdad es, ahorita que mencionaste esto, porque efectivamente iniciamos juntos. Somos de una familia muy deportista, todos somos 6 hermanos y todos hicimos deporte. Mis hermanos fútbol a nivel profesional, aparte de su carrera profesional. Y fuimos 3 mujeres y las mujeres hicimos gimnasia olímpica. Mi hermana mayor hizo poco, menos que yo, pero le gustó más el voleibol y se dedicó a ello. Y como yo era más pequeña, pues como que pude lograr un poquito más, no un poquito, creo que bastante más, ¿verdad? De mi trayectoria. Claro. Gracias a Dios, en poco tiempo logré un ciclo olímpico, fíjate, así es que estoy muy contenta. Mi hermana, la chica, también hizo gimnasia, pero le dio por el tenis a ella. Entonces venimos de una familia muy deportista y bueno, sí, así se dio esa vuelta al mundo, como dices, del famoso resorte que hizo mi hermano, famoso, o sea, el resorte lo hizo famoso por sus goles, más que nada por los grandiosos goles que él hizo. Claro, pero ¿cómo fue? ¿Cómo lo idearon? ¿Fue iniciativa tuya o dijiste, yo creo que para las victorias te saldría increíble hacer esto mostrando todo nuestro legado deportivo como familia? Fíjate que no, yo creo que hay cosas que salen del alma, o sea, te salen de adentro. Y fue una emoción para él, yo creo, como ha sido para todos nosotros la pasión por nuestro deporte, en este caso mi gimnasia, pero en el caso de mi hermano el fútbol, pues siempre apasionado desde chiquito. Y es algo que te nace. Hay veces que las cosas que te nacen espontáneas son las que trascienden. Entonces yo creo, por lo que bien dices, pues dio la vuelta al mundo ese resorte que hacía mi hermano. Fue increíble. Y fue el primer festejo acrobático que hizo algún atleta futbolista profesional para homenajear sus goles. Así es que sí, efectivamente. No lo había pensado así como dices tú, que la vuelta al mundo, pero... Fue increíble. Creo que sí. Fue una de las primeras cosas que enseñaste que fueron trascendentales. Imagínate, fue como un indicio de eventualmente vas a ser una maestra de gimnasia. Pues sí, la verdad es que a veces tú sueñas, tienes muchos sueños y no te imaginas hasta dónde vas a llegar. ¿Pero por qué? Por la pasión, por el gusto de hacer lo que más te gusta. Y esa es una fortuna para mí, ¿no? Haber seguido mi trayectoria como gimnasta, pero ahora transmitiendo pues todo lo que aprendí hacia los niños, hacia los jóvenes, a las señoras. Pues es algo que a mí me motiva día a día. Y dime, cuéntame, ¿cuál era tu sueño? ¿Tu sueño siempre estuvo enfocado en la gimnasia? Porque sé que empezaste la gimnasia a partir de los 11 años. Efectivamente. Por lo tanto, ¿siempre fue tu sueño? Al estar en una familia deportiva, ¿cuál era tu sueño? Sí, fíjate que mi hermano que fue a los Juegos Olímpicos, Horacio Sánchez, él fue portero y lo seleccionaron para ir a los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972. Entonces, previo a esos Juegos, yo empecé a hacer la gimnasia.
Y él ya estaba en el Comité Olímpico porque lo seleccionaron para ir a los Juegos Olímpicos y los atletas se seleccionaban ahí en el Comité Olímpico. Y pues hay todos los deportistas de todos los deportes y conoció a las gimnastas. Y él le decía, oye, pues yo tengo una hermana que hace gimnasia. Ay, pues un día tráela para acá y no sé qué, sí. Y así salió el comentario. Pero él fue el primero, que fue un juego olímpico, y nosotros como chicos teníamos esa ilusión de verlo porque él iba pues a diferentes partes del mundo representando a México en el fútbol. Y nosotros empezó ahí el anhelo, el gusto de, ay, qué bonito, qué experiencias de representar a tu país. Creo que ahí nació ese deseo de ser mejor y aparte, pues ya traíamos como familia en la sangre el deporte, porque mi padre fue muy buen futbolista también. Y mi madre, pues una mujer muy fuerte, también jugaba voleibol. Entonces, no sé, ya es algo de familia que traíamos por el amor al deporte. Entonces, cuando yo empecé a la gimnasia, mi hermano pues me decía, oye, van a dar una exhibición las gimnastas en el, ¿cómo se llama el Palacio de los Deportes. Y yo fui a verlas. Entonces, me dio dije, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero para mí. Pues tenía como pues, los 11 años, porque prácticamente estaba yo. Okay. Y él me dijo, va a haber una exhibición, y como quedaba cerca de casa, pues fui. Y entonces me encantó, y yo dije, pues yo quiero. Entonces empecé en Sala de Armas, en un gimnasio cerca de donde yo vivía. Yo vivía en la Jardín Balbuena. Entonces el gimnasio quedaba cerca. Obviamente era chica, y le pedí permiso a mi mamá, ella me llevó, me inscribió. Pero hicimos un grupo de compañeras para irnos juntas, porque en ese entonces, pues, las mamás no te podían acompañar, ellas tenían más hijos y tenían que atender las cosas en su casa. Entonces, en grupito nos íbamos al gimnasio, a Sala de Armas, donde fueron los Juegos de Esgrima en los Juegos Olímpicos del 68. Entonces, como era muy grande, había gimnasia, lucha, y había esgrima, varios deportes, pero ahí también había gimnasia. Entonces a mí me encantó después de ver en una competencia de atletismo que me llevaron en la primaria a representar a mi primaria. Y entonces yo vi una niña que hizo una rueda de carro. Y yo dije, ¿qué es esto? Está precioso, yo quiero. Entonces le pregunté a la niña, oye, ¿dónde practicas esto? Aquí, porque en el campo donde fue la competencia estaba el Sala de Armas. Okay. Entonces me fui caminando a ver el gimnasio y dije, yo quiero hacer aquí gimnasia. Obviamente estaba cerrado porque no era hora de hacer gimnasia, pero lo vi y ya le dije a mi mamá y mi mamá me apoyó y fuimos. Ella me inscribió ahí. Empecé por 2 días a la semana y poco a poco mi entrenador vio que pues me gustaba y yo quería más. Y no sé si quieres que te siga platicando todo esto. Claro que sí, por supuesto. Bueno, al principio yo ya tenía 11 años, realmente era grande para la gimnasia, pero como teníamos pues todos los genes de nuestros padres, pues éramos gente fuerte, atléticos, porque siempre nos la pasábamos jugando, entonces no era difícil para mí. Y ciertas cosas pues yo las repetía y las repetía porque yo quería hacerlas, porque al principio pues hay cosas que no te salen, así empieza uno de nada, ¿no? De cero. Y el arco, por ejemplo, hay una posición de arco que me costaba mucho trabajo y mientras no me tocaba pasar porque éramos varias niñas, yo me ponía a hacer el arco. Entonces, yo creo que uno de los méritos míos fue la disciplina, el hambre por superarme, por lograr las cosas. Y eso fue, mi entrenador era buenísimo, se llama Marco Antonio Moreno, mi primer entrenador. Y a veces hasta nos citaba en sábado, domingo, íbamos a donde nos citaba, porque nos encantaba la gimnasia. Entonces es una manera pues importante de tomar algo que te gusta y no dejarlo, ¿no? Seguir tus sueños, llegar a unos Juegos Olímpicos. Tú lo sueñas y trabajas para ello. Nunca tampoco pensé en ese momento que yo iba a ir a los Juegos de Montreal 76. Ahora, al estar haciendo y cumpliendo tu sueño, ¿qué fue la parte difícil? Porque una cosa es decir que están siendo disciplinadas, siendo constante, pues logras las cosas. Todo el mundo creemos saber eso, pero otra cosa es aplicarlo. Pero más allá de todo esto de la disciplina, ¿tuviste alguna otra obstáculo que en realidad fuera
difícil manejar, no sé, escuela, familia, amigas? ¿Cómo era la vida de Early en ese entonces? Fíjate que nunca se me hizo difícil. Al contrario, yo me la quería pasar en el gimnasio. Sí, no fui una extraordinaria alumna, pero pasaba mis exámenes, cumplía con la escuela, pero obviamente la gimnasia era pues mi pasión. Entonces, mi mamá siempre nos dijo, pues primero la escuela y luego hacen su deporte, entonces teníamos que cumplir con la escuela, ¿no? Pero nos íbamos en camión porque yo ya tenía más o menos edad para poder irme en camión y el trayecto era más de 2 horas. Oh. Porque antes pues, no había metro o empezaba el metro y yo no sabía cómo llegar al Comité Olímpico, muy largas las distancias. Entonces, sí, el trayecto te corre ya a la secundaria y luego ve a la casa, arréglate, come, vete caminando pues donde estaba el camión y vámonos. Eran 2 horas para llegar, todos los días de ida y de regreso. Wow. Entonces eso era lo cansado, pero gracias a Dios, pues lo valía la pena, ¿no? Entonces no lo sentí como sacrificio, ¿no? Los entrenamientos siempre fueron arduos, pero me gustaría platicarte un poco cómo fue que llegué, porque mi carrera de inicio fue muy rápida. Yo empecé a los 11 y a los 13 ya estaba en el Comité Olímpico. Sí, fue muy rápido. Sí, fueron 2 años que estuve con mi profesor, casi, sí, 13, casi 14, porque inicié ahí, hicieron en el sala de armas una prueba para que evaluaran niñas y llevarlas al Comité Olímpico, porque antes se concentraban todas las niñas con talento ahí para representar a nuestro país. Y primero yo le dije a mi maestro, como gran soñadora, no, maestro, nosotros vamos a entrenar para ganarles a ellas, no sé qué, ¿no? Entrenábamos 2 veces o 3 veces, ¿no? Entonces realmente los entrenamientos son profesionales, o sea, tienes que ir todos los días, son mínimo 4 horas, o sea, el entrenamiento de un atleta de alto rendimiento no es cualquier cosa, ¿no? No. Es muy, muy sacrificado, muy pesado. Sacrificado en ese aspecto, ¿no? De que son muchas horas, físicamente es agotador, pero pues hay fruto, ¿no? Claro. Eso es lo importante, que haya fruto. Entonces, tal vez las distancias eran muy largas y después mi entrenadora habló con mi madre y le dijo que si querían me podrían concentrar porque yo era muy jovencita, ¿no? Para que no estuviera tan de noche regresando a casa. Claro. Entonces estuve internada en el Comité Olímpico 1 año, pero pues de todas maneras en la mañana me tenía que parar temprano para ir a la escuela, entonces era a las 5 de la mañana. Era porque mi escuela estaba por donde vivía yo, entonces... Disfrutaste, pero cada cosa. Disfruté muchísimo, estuvo padrísimo, Sí. conviví con muchos compañeros, tanto gimnastas como de otros deportes, como del fútbol, porque ya después en ese entonces mi hermano también estaba concentrado en el Comité Olímpico, Hugo. Ajá. Entonces los dos fuimos juntos a los Juegos. Competimos en los Panamericanos de México y competimos juntos en Montreal. Entonces, ¿cómo fue esa parte? Estuvimos juntos, entonces, pues era divertido porque mis amigos eran sus amigos de fútbol. Entonces, Claro. La verdad era muy sano, nuestra entrenadora nos cuidaba muchísimo, no teníamos tiempo ni siquiera teníamos tiempo para estar pensando en novios ni nada de eso. La verdad es que yo estaba tan enamorada de mi gimnasia que no necesitaba novios. Así pasó en ese tiempo. No sé si nos pase a todas lo mismo, pero a mí me pasó así, que yo veía a mis compañeritas que me decían, ay, es que mi novio me llevó rosas o me llevó serenata y así. Y yo, pues, me daba gusto, pero me daba lo mismo, ¿no? Claro. Porque yo tenía mi objetivo, superarme en la gimnasia y llegar a ser la mejor de México. Cuando yo empecé, mis compañeritas, pues buenísimas, yo las fui a ver al Palacio de los Deportes y para mí eran lo máximo, ¿no? Las más mayores que yo, Anita Casas, Patti Ollinger, las gemelas Amézaga, ellas fueron a los Juegos Olímpicos de Múnich. Okay. Entonces para mí eran mi inspiración. Laura Rivera, que también compitió. Entonces yo entrené junto con ellas. Entonces para mí era
pues un sueño siendo realidad, ¿no? Claro. Pero sí en mi interior yo decía, yo quiero entrenar para ser la mejor, ¿no? Entonces cada uno pues tiene su tiempo, mis compañeras tuvieron su tiempo, y cuando fue mi primera internacional competencia fue en Puebla. Okay. Iba como novata, y la verdad yo nunca sentí una presión como negativa, Okay. sino motivadora de que voy a competir, estoy ilusionada, voy a representar a México, voy a hacer lo que más me gusta. Entonces mis nervios eran padres porque eran positivos, me hacían levantarme más, ¿no? Crecerme más. Y bueno, nos fue muy bien, ganamos primer lugar en esa competencia, México, Cuba y Francia, Wow. en Puebla. Y me nombraron la revelación de México. ¡Ah! Me dieron un plato. Luego puede ser que te pueda enseñar, no sé por qué no se me ocurrió traerme algunas cositas para que No te preocupes. en alguna otra ocasión lo podemos hacer con mucho gusto. Y pues yo estaba feliz, mis nervios eran de hacerlo mejor, me hacían ser mejor, vaya. No me apagaban, al contrario, me animaban a dar lo mejor de mí. Y eso es importantísimo, sí. ¿Podrías decir que realmente hiciste lo que querías hacer con tu vida? ¿Tu sueño ideal lo lograste? ¿Ahí lo lograste o había algo más? Pues yo creo que cada etapa de la vida tienes sueños que alcanzar. A veces no dimensionas que a lo mejor puede ser un gran sueño, que fue un gran sueño para mí, hecho realidad. Pero haberlo logrado y ahora de adulta darme cuenta qué maravilloso es llegar, porque es muy difícil llegar. Totalmente. Sí, hay muchos atletas muy buenos, de mucho nivel en todo el mundo, pero unos cuantos fuimos privilegiados para ir, o somos privilegiados para ir. Bueno, a unos también Juegos trabajaron mucho para llegar. Sí, sí se tiene que trabajar, pero hay muchos atletas muy buenos que trabajan mucho, pero no tienen esa oportunidad, porque no son hay tantas posibilidades, pero a la vez se reducen las posibilidades, porque van solo los mejores del mundo. Wow. Entonces es muy difícil, ¿no? ¿Te das cuenta de la magnitud? Los Sí. mejores del mundo. Fui una de las mejores del mundo, me seleccionaron y representé a mi país. ¡Qué orgullo! Pues Ay. me lo haces vivir ahora. Claro. La verdad es que sí me siento feliz, me haces revivir esos momentos y pues me siento muy halagada. La verdad es que, pero ahora transmitirlo a mis alumnos, tengo ya muchísimos años dando clases. Mira, el caminito, pues la verdad es que yo soy mujer de fe y creo que mi Señor Jesús me fue llevando sin darme cuenta yo a dónde me quería traer, ¿no? Ahora, de niña decía yo, pues me gustaría enseñar. No sabía, cuando era chiquita en la primaria, ¿qué quieres ser? Ya ves que te dicen qué quieres ser. Pues a veces dices muchas cosas, pero en mi interior decía, me gustaría enseñar. Ahora que dices qué quieres ser, que te preguntaban de niña, ¿siempre fue gimnasta? ¿O qué querías ser? No, te digo, yo quería ser maestra. Okay. Yo quería ser maestra, pero no sabía de qué iba a ser maestra. Como que me gustaba esa parte, o sea, en mi interior. En mi interior yo quería ser maestra. Entonces pasó el tiempo y entonces cuando ya me fui llegué a comité, que también fue una experiencia padrísima cuando yo llegué, porque nos seleccionaron a solo 2 niñas. Cuando ya ves que te estaba platicando que hubo un selectivo donde yo entrenaba y decía yo, no, profesor, nosotros le vamos a ganar. Pero estando en la secundaria, yo ya le había dicho que no iba a ir al profesor, no, maestro, le vamos a ganar a las niñas del comité. Entonces, fíjate que estando en la escuela, ahora sí que una vocecita interior me dijo, ve a hacer la prueba. Intuición, mi yo interno. Ahora yo misma, la verdad es que no tengo ninguna duda que me llevó mi Señor Jesús, que yo creo en mi Señor Jesús, y Él fue el que me dijo, ve, pero me lo dijo tan, como dices, tan radical, que vas. Entonces le dije a mi compañerita que también hacía gimnasia conmigo, que estudiábamos juntas, le digo,
vamos a hacer la prueba, ¿no? Pues a ver en qué nivel estamos, cómo estamos, para evaluarnos, para ver cómo estamos. Pues vamos corriendo, vamos por nuestras cosas, nos vamos al gimnasio, todo corriendo en camiones y córrele. Llegamos al gimnasio y ya estaban algunas niñas practicando y sí nos dejaron entrar. Ya habían varias niñas evaluadores, no sé quiénes eran, no me acuerdo, pero entre todos esos niños que estaban nos escogieron a las dos. A las dos juntas, wow. Entonces nosotros nos quedamos así y tienen que presentarse tal día, a tal hora en el Comité Olímpico, no sé qué. Y nosotros así como que no nos caía el 20. Entonces ya, ¿Cómo? sí, llegamos a casa con mi mamá, que me van a hacer una evaluación en el Comité Olímpico. Pero yo tenía ya más o menos idea porque mi hermano estuvo en el Comité Olímpico, Horacio Sánchez, ¿no? Entonces digo, pues yo sí quiero ir, ¿no? Entonces ya llegó el momento, fuimos y cuando entramos al gimnasio que nos hicieron la evaluación, no, yo vi el Comité Olímpico y dije, yo soy de aquí, yo me quedo aquí. Entonces ya nos hicieron la prueba y yo tenía pues mucha potencia en mis piernas, era muy fuerte, era muy buena para acrobacia. Y yo sentía que volaba, salía disparada en los mortales y todo eso que hacía. Y veía que los entrenadores que me estaban evaluando, Steffi, en este caso estaba Steffi, y creo que el profesor Matsumoto no, fue después mi entrenador, pero Luzkanov era el entrenador en ese momento de la selección de México. Pero ya me tocó nada más como una semana porque él se retiró. Entonces ya en realidad él no me entrenó, nada más me evaluaron en ese momento y pues se me quedaban así mirando porque yo sentía que volaba, ¿no? Sí tenía mucho bote. Y así fue esa anécdota mía cuando me evaluaron. Sentía una fuerza extra, ¿no? En mi vida de que me aventaba a hacer mis mortales y los hacía altos, pues los hacía ahora súper más altos. Fue un momento muy bonito, gracias a Dios. Y quedé ahí, me seleccionaron y ya de ahí para adelante. Luego vino la competencia esa de Francia, contra Francia y Cuba en Puebla, te había comentado. Luego vinieron los Juegos Centroamericanos, porque el ciclo olímpico es centroamericano, panamericano y olimpiada. Okay. Es un ciclo olímpico. Entonces ese lo cumplí. Gracias a Dios lo cumplí. Luego los Panamericanos en México, que iban a ser en Brasil, pero los cancelaron. Ajá. Y los hizo México, los organizó México. Okay. Y ya después Montreal. Lo único que me faltó para cumplir así todo el Mundial. En el Mundial no nos llevaron, la verdad no sé por qué, alguna razón de la federación. Nosotros como gimnastas, pues no. O algo. Exacto, no nos supimos, vaya, el caso es que no pudimos ir. Pero así fue. A partir de que terminó la etapa olímpica, ¿qué pasó? En ese momento que terminó, ¿qué pasó después? Fue terrible. ¿Por qué? Porque tú te haces siempre... Quieres estar ahí, ¿no? O sea, activa, compitiendo, pues siendo ahora sí que protagonista, ¿no? Claro, a todos nos gusta. Exacto. Y entonces es un golpe muy fuerte. Yo era muy chiquita, porque tenía yo pues 16 años. Okay. Pero en ese entonces ya las gimnastas en ese momento éramos veteranas. No sé cómo fue, porque un giro de gimnastas muy pequeñitas de 14 que ya estaban en los Juegos Olímpicos. A partir de Montreal, prohibieron entrar a niñas más pequeñas a los Juegos Olímpicos. O sea, de 16 en adelante tú puedes ir a unos Juegos Olímpicos, más chica no. Wow, no sabía eso. Ajá. Entonces vieron que no era muy bueno que pasara eso. Entonces limitaron la edad para entrar a los Juegos Olímpicos. Solo de los 16 en adelante. Entonces yo era veterana en ese momento. Veterana a los 16 años. A los 16 años. Wow. Sí tenía yo mucha energía, quería seguir, pero pues bueno, ya no me tocó seguir por varias situaciones, ¿no? Seguí estudiando en la prepa, estudié y luego seguí entrenando en la universidad, pero en la UNAM.
pero mis entrenamientos en la UNAM ya no eran serios. En ese momento, ahora la universidad es otra cosa, pero en ese entonces no le daban tanto apoyo, los aparatos no eran muy buenos que digamos, no era seria el entrenamiento, y donde yo estaba, pues estaba acostumbrada en el comité, No, pues mínimo súper 4 top. horas diario, ser muy puntual, empezar a las 4, terminar a las 8, todos los días, los sábados entrenábamos, a veces entrenábamos 2 veces al día, y allá era más relajado. Entonces yo, la verdad, sí me lo tomé muy en serio mi carrera y no me parecía correcto. Me perdí los juegos universitarios porque no me sentía yo preparada, como me exigía yo mucho. Entonces mis entrenamientos ya no eran tan buenos y se me hacía deshonesto ir a competir con la calidad que ya no tenía. Entonces me perdí en la universidad, en mi currículum, por decirlo así, que no importa porque creo que vale más mis principios y mis valores en cuanto a mi respeto hacia mi deporte, ¿no? Sí, yo creo que es más eso, que tenías tanto respeto hacia tu deporte y que realmente competir con esa calidad y al haber menos exigencia y tú estar acostumbrada a una disciplina, un deporte hecho disciplina, fue totalmente diferente. Sí. Totalmente. Sí, por eso fue así. Después, un grupo de compañeros nos unimos para poner un gimnasio. ¿Tuviste Bueno, otro porque antes? primero, fíjate, lo que pasa es que primero trabajé en el gimnasio Luzcanov. Después de que ya terminé, pues por decir, mi ciclo oficial competitivo, pues yo seguí entrenando, yo seguí entrenando y competí algunas otras veces, pero ya no me sentía yo bien en ese aspecto, por lo que te decía de la seriedad en cuanto a los entrenamientos. Pero me invitaron a dar clases en el Luzcanov, que estaba en Polanco. Uh-huh. Empecé ahí dando mis primeros pininos como maestra. Uh-huh. Estuvo bien, estuve poco tiempo, no recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, pero luego me invitaron al Asturiano, el Club Asturiano, que mi hermano conocía al profesor, al director de deportes de allá, uh-huh, y me recomendó y me llamaron. Entonces trabajé en el Asturiano también, algunos años. Pero de ahí nos juntamos varios compañeros de gimnasia y dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un gimnasio entre nosotros? Podemos, ¿no? Claro. Y nos aventamos. Pero fue muy duro porque éramos varios maestros, varios compañeros socios, pero no teníamos alumnos. Porque inviertes, ¿no? Claro. Que la renta, que los aparatos, que todo. Poner un gimnasio requiere de mucho dinero. Pero no podíamos ir a trabajar todos porque pues estábamos empezando y darte a conocer pues lleva su tiempo. Y aparte entonces, creo que estaban dobleteándote seguramente porque estabas en otros trabajos para poder solventar la inversión. Yo sí, porque no podíamos estar todos ahí. Había como 2 compañeros o 3 máximo. Entonces íbamos a volantear, íbamos a todo lo que... ¿A dónde estaban volanteando? Pues volanteábamos en los edificios que estaban cerca porque el gimnasio estaba en Copilco. Oh, okay. Entonces había una zona de muchos edificios y mandamos a hacer volantes y nos íbamos a los edificios. Y pues así empieza. Y ahora pues gracias a Dios, después de muchos años, porque ya tengo dando clases, pues para qué te cuento, ¿no? Más de 40 o más todavía, me da hasta pena decirlo. Ay, no, y al contrario. Bueno, sí me da satisfacción, pero ¿sabes por qué te da pena? Porque cuando doy mis clases, mis niños a veces me preguntan, ¿cuántos años tienes, Miss? Le digo, no, a las misses no se les pregunta la edad, no se les... Si les digo, se asustan. Bueno, ya sabes que los niños también, cuando te ven, aunque seas jovencita, si les dices 20 años, te ven muy grande. Entonces, sigue siendo señora. Sí, mejor yo no digo nada. Sí, los dejo con la intriga. Entonces cumpliste otro sueño, pero fíjate que siempre, o lo que estoy escuchando es que siempre en tu vida has tenido objetivos. A partir de que se pierde un objetivo,
que ya realizaste el objetivo principal, que eran Olimpiadas. Ya después buscaste de alguna forma otro objetivo, no fue posible, pero había otra cosa y se abrió el camino para el otro sueño complementado con el primero. O sea, imagínate qué padre. Sí, la verdad sí me da mucho gusto, mucha felicidad. Me siento muy afortunada porque el caminito, como dices, se me fue trazando, gracias a Dios. Y bueno, también tuve el apoyo de mi hermano Hugo. Mi hermano Hugo me apoyó mucho para tener la posibilidad de tener ahora lo que tenemos, ¿no? Desde el gimnasio en agua. Antes estábamos en el Pedregal, era un gimnasio muy grande. El terreno era de él y pues ahí pusimos una cubierta presostática preciosa que era muy grande. Pero estuvimos ahí 30 años, imagínate. Y él me apoyó mucho para poder hacer el gimnasio, o sea, desde el primer sociedad, porque mis compañeros empezaron a desertar por lo mismo, porque era muy difícil. Algunos ya tenían familia, entonces no salía para poder ayudarse ellos en sus gastos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Teocalli, el primero gimnasio se llamó Teocalli. Y después, cuando nos pasamos a Agua, estaba en Copilco, nos pasamos a la calle de Agua en el Pedregal y ahí se llamó, bueno, un tiempecito pequeño Teocalli, pero después se llamó Club Deportivo Hugo Sánchez, porque mi hermano me seguía apoyando. Bueno, me sigue apoyando siempre, hasta la fecha. Y después Hugo me dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya quédate con él, ¿no? Porque él me apoyó, era socio, pero dijo, ya, ¿sabes qué? Ya, sí, es quédate, tuyo. es tuyo. Sí. Ya quédate tú, organízate. Y así fue, me quedé yo sola. Bueno, y Felipe, mi esposo, ya hicimos equipo y ahora se llama Early Gym. Y la idea de Early Gym fue de él, de mi esposo. ¿Cómo le ponemos el nombre? Pues Early Gym. Tenemos, en realidad ya dando clases, pues tengo más de 40 y tantos años. ¿No? Okay. Y el gimnasio tiene, ahorita aquí donde estamos, en el Ajusco, tenemos como 12 años. Pero antes allá en Agua teníamos como 30 años. ¡Wow! Sí, toda una vida. Sí llegué a escuchar de ello y dije, oye, sí está muy interesante todo esto. Es mucho tiempo, gracias. Bastante, mucha dedicación. Mucha dedicación, no me canso. La verdad es que una vez una prima me dijo, oye, ¿cuándo te vas a jubilar? ¿Perdón? Yo nunca me voy a jubilar. Discúlpame, no, tampoco pero lo veo cercano. Nunca me voy a jubilar. No, pero me salió del alma, nunca. Porque la verdad sí me apasiona, me gusta a mí lo que hago, ver la superación de mis alumnos, desde niños chiquititos hasta gente grande, adultos mayores que están haciendo gimnasia y que están logrando. Inició? Porque generalmente uno piensa en gimnasia para un deporte adicional para sus hijos o para niñas que quieran o sueñan con estar compitiendo, ¿no? Pero yo he visto en tu gimnasio que hay señoras bastante mayores que nunca han hecho ejercicio. ¿Ahí cómo nació esta parte y qué ofreces? Yo creo que es una cuestión ya de ellas, en el sentido de que es un sueño, ¿no? Porque muchas dicen, yo quería ser como Nadia Comaneci, ¿no? Porque y por eso quería que un gimnasio me ofreciera gimnasia, porque hay muchos gimnasios que no ofrecen gimnasia para personas mayores. Ni en ningún otros lados, pero nosotros sí, ¿por qué? Porque gimnasia todo mundo debe practicarla, todo mundo, desde niños chiquitos, es más, desde bebés hasta la edad que tú quieras, puedes hacer gimnasia. Entonces, realmente no hay limitantes, ¿no? No tenemos por qué poner límites. O sea, me parece curioso que digas que es un sueño cumplido, porque cuando yo también tomé tus clases, qué belleza. Fue un sueño cumplido para mí, porque yo siempre quise hacer gimnasia. Sin embargo, mi mamá siempre decía, no, te haces muy ancha, pero a mí me encanta un cuerpo así fuerte, porque siento que la gimnasia te hace tener un control y hasta cierto punto piensas cada movimiento y es muy tuyo ese tiempo que estás haciendo ejercicio. Y para mí, la verdad es que me dio mucho miedo empezar me dijeron, pues vas a saltar ahí. Yo, bueno, saltar, pues cualquiera lo hace, pero ya cuando lo empiezas a hacer, dices, wow, es como retarte a ti mismo y vencer miedos chiquitos que de repente dices, no puede ser que estén ahí porque, pues es un salto,
pero al menos yo, con una clase que tomé en tu gimnasio, dije, wow, o sea, me conecté tanto con mi cuerpo que dije, qué hermoso. Entonces no me imagino tú que siempre lo has hecho y que lo adoptaste como disciplina y además lo adoptaste para impartirla y abrirle ese sueño a muchas personas que no tuvimos la oportunidad, ya sea por, por cuestiones de la vida. Pero me gusta mucho que hayas hecho esta oportunidad también para adultos mayores, porque veo que lo disfrutan, hasta levantan sus bracitos y se sienten bien. Qué bonito. Fíjate que ayuda muchísimo el deporte en la gimnasia en especial porque en primera a los niños les da disciplina, retos, metas a lograr a corto y a mediano y largo plazo. Todo eso ayuda muchísimo en la formación de una personita. Entonces, a veces no dimensionamos lo que nosotros, nuestra responsabilidad como entrenadores para transmitirles a los niños. Ese querer superarse, ese querer ser mejores, ese querer metas pequeñas, aunque sea poco a poquito, y te das cuenta porque hay personitas que a veces la rodadita, simplemente una rodadita, les apanica. A mí, yo soy una de ellas. Pero cuando tú poco a poco les vas dando la confianza, les das la técnica y la forma de hacer los ejercicios y se dan cuenta que pueden, ahí rompes barreras. Y te das cuenta que con trabajo, dedicación, ganas, puedes lograr muchas cosas. Totalmente. Y sentirte en el espacio, porque en realidad, pues a veces estás en el aire, ¿no? ¿Sí? Estás en el aire muchas veces y de repente ya llegaste al piso. ¿Cómo logré eso? Eso se logra con dedicación, con buena técnica, con enseñanza, con perseverancia, con constancia. Fallando. Me gusta sí. mucho una frase que dice, si vas a hacer algo, apresúrate a fallar pronto para que aprendas. Es muy sabia. Está hermosa, verdad, sí. Me encantó cuando lo Sí, porque nadie somos perfectos. Totalmente. Y todos vamos a empezar de cero y si me caigo me levanto y me vuelvo a levantar. Así y es. Me dolió, pues bueno, me sobo y me vuelvo a levantar. Y ya sé que voy a caer del otro lado y ahí no duele. Sí, sí, porque es la única manera de salir adelante, porque las cosas fáciles ni se saborean. Eso. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que enseña la gimnasia y más lo que aprendí en tu gimnasio con tus clases fue lo que tú, al parecer, siempre has sabido en tu vida, controlar. Por ejemplo, siento que tú siempre tuviste un objetivo en tu vida, viste algo, te gustó y dijiste, voy a llegar ahí. Y entonces empezaste a ver el caminito, cómo llegar. Y es lo mismo con los saltos. Este es mi objetivo, siento que eso es lo que enseñas. Sí. Ponerte objetivos y superarte a ti mismo, además de los miedos que tú solito te pones. Porque incluso estás en un colchón. ¿Qué más puede pasar? Pero sí, tenemos que llenarnos, como bien dices, de pensamientos positivos porque el miedo, el temor, te bloquea. Totalmente. Te bloquea, te paraliza. Entonces, pues es una tarea de todos, ¿no? Porque todos en cierto momento tenemos ciertas dudas, temores o miedos y pues es un reto superar esas barreritas que vamos teniendo. Y a base de trabajarlo, nos damos cuenta que es posible. Claro. Sí. Ahora que Erly cumplió su sueño de ser gimnasta olímpica, cumplió su sueño de ser maestra, cumplió su sueño de tener su gimnasio, incluso con el gran apoyo de su familia. ¿Cuál es ahora el proyecto más importante que estás haciendo en este momento? Ya sea de aquí a un año, de aquí a 6 meses, ¿cuál es el proyecto más importante que tiene Erly ahorita? Mira, ahorita a través de los años me he dado cuenta que tengo que vivir el hoy y el ahora y dar lo mejor de mí hoy y ahora. Como persona, como maestra, como madre, como esposa, es difícil, ¿verdad? Pero ese es mi reto, ser mejor, dar lo mejor de mí, ¿sí? Dar lo mejor de mí y al hacer eso, creo que salen las fuerzas internas para lograrlo y ser muy positiva. La verdad es que me ilusiona mucho cada vez que vengo y yo soy una persona ya bastante mayor, pero llego al gimnasio y no me canso.
puedo transmitir a los niños esa pasión que siempre pues he tenido por la gimnasia y quiero irradiarlo a los niños, porque una gente pasiva con brazos cruzados y Se acaba solita. pues sí, ¿qué puedes transmitir? Y nosotros vinimos a este mundo a dar lo mejor para sumar a los demás, para dar lo mejor de uno a los demás, a quien sea. Y quien desea, ¿verdad? Porque hay veces que tú quieres dar lo mejor de ti, pero a veces te ponen obstáculos, ¿no? O tú te pones tus obstáculos. Crees que a lo mejor no te van a permitir, ¿verdad? Sí es cierto. Totalmente. También uno mismo puede pensar. A veces dicen que uno mismo es su peor enemigo, como Sí. también su mejor amigo. Pues sí. Así es. Entonces, Tenemos que ser nuestros mejores amigos. totalmente. Sí. Aceptar nuestros errores, si quieres cambiarlos, trabajar por ello, tener un objetivo. Creo que eso es lo que me has enseñado a través de esta entrevista, a tener un objetivo y a luchar por ello si me hace feliz. Y ser humilde, ¿no? También ser humilde y saber escuchar. Y ser humilde ante lo que sea, ¿no? O sea, no porque a veces, bueno, ya fui a unos Juegos Olímpicos, ya me siento muy, no, o sea, somos todos iguales. Tenemos, la verdad, yo me siento muy afortunada. Intento que cada uno se dé cuenta que todos tenemos un objetivo en esta vida, ¿no? Tenemos que entender que tenemos una identidad, o sea, como tú decías al principio, ¿cómo pude tener claro quién soy, a dónde voy y qué voy a hacer de mi vida, de mi futuro inmediato o ya cuando sea mucho más mayor? No sé. O sea, tengo que soñarlo, tengo que visualizarlo, tengo que anhelarlo y trabajarlo, como bien dices, porque si no, pues nos quedamos ahí nada más flotando, ¿no? Y no se trata de eso. Hay que trascender en lo que cada uno tenga como don, como talento, hay que aprender a desarrollarlo, a explotarlo, pero a transmitirlo. Claro. A transmitirlo al que tengas enfrente, al que quiera recibir de Al que ti quiera recibir. lo que tú más anhelas, ¿no? A mí me sirvió mucho. Yo era una chica muy tímida. Yo era tímida. No. Sí, era calladita, era muy tímida. Bueno, creo que soy reservada, no soy tan, ¿cómo se dice? Soy seria a lo mejor, pero era muy tímida, sinceramente. Y la gimnasia, introvertida que sí, introvertida era sí, la verdad. Fíjate que sí. Y la gimnasia me hizo ser, pues, ayudarme, ¿vale? Porque cuando yo también, de alguna manera, empecé a tener mi espiritualidad más enfocada al conocimiento de la palabra, me ayudó mucho a ser otra persona. Claro. Sí. Ahora, ¿qué consejo le darías a las personas que te escuchan y ya escucharon tu historia? ¿Cuál sería el consejo que les dirías, que pondrías en un papel que todo mundo pudiera ver? ¿Qué quieres transmitirles? Gracias, es una pregunta muy valiosa, muy importante y en primera a mí me sirvió, ¿no? ¿Qué? Primero ser una gente íntegra, una gente luchona por lo que tú quieres hacer, respetuosa a tus padres, respetuoso a las personas, a tus maestros, a la gente que te está aportando algo, te está enseñando. Tienes que tener mucho respeto, aprender de los demás, ser disciplinado, ser muy responsable en lo que tú haces. Saberte que eres muy valioso y que tienes mucho que aportar hacia los demás. Yo creo que es lo más importante. Y quererte a ti mismo, tienes que quererte. No es que seas egoísta. Si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás. Y sobre todo, pues en mi caso, yo tengo un referente que es Dios, Jesús, mi Señor. Es mi referente y ahora que conozco más de Él, me fijo mucho en comportarme como Él quiere que yo me comporte. Como Él me vino a ser ejemplo en su vida, para que yo sea eso
también hacia los demás. Eso es lo que fallo mucho, la verdad es que sí tengo muchos errores, soy humana y tengo muchos errores, pero como bien dijiste hace rato, tenemos que tener humildad y reconocer a veces que fallamos y tenemos que rectificar. Correcto, es que así es la vida. Sí, ¿verdad? Pues, ¿quieres agregar algo más? Pues te agradezco muchísimo, me encantó estar contigo, tener esta plática pues muy, muy personal, muy de mi corazón, te lo digo de verdad. Agradezco muchísimo, ojalá que pues sea muy edificante para cualquiera que escuche tu podcast. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias por tenerte, me encantó y aprendí mucho escuchando tu historia. Te lo agradezco a ti. Gracias.